Hola, muy buenas. Buenas tardes, noches y frías, según ver. Por aquí, desde luego, sí. También me han dicho por aquí que me haría que bastante frío. O sea que frías y buenas tardes, noches, domingo. Empezamos Mujeres detrás de los libros, esta iniciativa que me hace mucha ilusión. Y empezamos a lo grande. Grandes. María estuvo ya el año pasado. Blanca se estrena este año. Y hablando sobre un tema que me llama mucho la atención, que no pongamos más el foco. La traducción. Ahora pasaré a saludarlas, pero sí quiero deciros que me da mucha rabia que no pongamos el foco ahí, porque seguramente el 99% de gente que estamos enganchados a los libros no lo estaríamos si alguien, cuando éramos jóvenes, hubiera traducido. Castellano. Porque sí, ahora parece que todos leemos más en otros idiomas, en inglés o lo que sea, pero chavales, o nos ponen fácil las cosas en castellano o lo demás. Ya nos cuesta leer un libro en castellano. Y yo que doy clases a chavales de 16, 17 años, decirles que tengan que leer un libro en inglés y así, todavía me imagino que costaría más. Y parece que no le damos importancia. Parece que es algo como que los libros se traducen solos y que alguien lo escribió, a saber por dónde, surgió una editorial en España que lo trae, lo publica y se vende. Y ya está. Y hay mucha gente detrás que está trabajando para que eso llegue y no se les ve. Entonces, es por ello que he decidido empezar este año con esta. Y he decidido empezar con Blanca Rodríguez. Creo que no es necesario presentarla. Presidenta de Pórtico. Yo creo que en casi todos los sitios que veis que hay algún lío literario metido así, suele estar por ahí. y, Y me gustó mucho una entrevista, documentándome una entrevista que hiciste con la biblioteca Carfas, que te preguntan cómo hacías para si dormías mucho o no. Y decías que bastante menos de lo que deberías. Y creo que de aquella época esta seguramente seguirá la cosa parecido, ¿no? Sí, sí, sigue la cosa parecida o peor. Pero hay que Buenas tardes, decir ¿no? que gallega, titulada así, en tu caso por la Universidad de Vigo, empezaste, luego hablaremos por la traducción técnica, luego te pasaste a la literaria. Me llamó mucho la atención que finalista en los Esther Benítez fue una traducción a cuatro manos. Y ahora lo Ujú. de la escritura a cuatro manos se me hace complicada. Ya una traducción a cuatro manos ya me parece casi ciencia ficción. Y luego has traducido a personas, a maravillosas mujeres como Cameron Harley, como queridísima Úrsula K. Le Guin, que tiene que imponer cuando te pones un texto así, dices, a traducir. Luego, como he dicho, es presidenta de Pórtico y luego eres muy activa en todo lo que sea, tanto en feminismo como en todo lo que se hable de igualdad y así, una persona muy activa, muy y que te lo agradezco. En las redes muchas veces te conoce como Bandarrita y, y se agradece gente Hay que... gente que cree que es mi apellido. De Ah, hecho, me han puesto Blanca Rodríguez Bandarrita en alguna reseña o en alguna ficha de algún libro. Y yo, no verás. a ver cómo te lo cuento. Ojalá, pero no. Molaría. Y por otro lado tenemos a María Pérez de San Román, que tiene narices, que Ah, antes le comentaba, que me acabo de enterar que es de Vitoria. Y seguro que me lo dijo la vez anterior que estuvimos hablando, pero la cabeza va sí, como va. sí, del norte. Eh, que presentaste el proyecto de Biblioteca de Carfax Con y Saila, ya, sí, el sí, con año pasado. Shaila, ya hace casi 8 años ya, eso. Sí, sí. Qué fuerte, Y ¿verdad? Dios sí, mío. que has Es que traducido. no, bueno, no lo habría dicho nunca, ¿eh? Sí, sí. Yo cuando Dios mío. echaba datos, o sea, mirando los datos y así, decía, sí, por fechas. Ponía junio, Este año junio y son así. 7. Este año 7 Bueno, ahora estáis cumplimos, ¿no? 7, no, creo que Espérate. 8 cumplís. Creo A que ver, ya vais espérate, es que 7. nunca empezamos en 2017, vamos a dejarlo ahí. Que yo nunca sé calcular, ya sé No, si pues los son 7 siete años. Pues entonces entonces, son son 7. Pues en siete. algún sitio he visto que ya era 7,5, con lo que por algún lado. Pero es que a partir ya de este año empiezas a decir, ya llevamos casi 8, que es lo que nos pasó el año pasado, ya pasado marzo decíamos, ya casi 7. Este año ya pasado marzo, ya casi 8. Sí, sí. Y aparte de editora, no sé ya cuántos libros llevas traducidos en la biblioteca Carfax.
Sí, la verdad es que no sé cuántos, unos cuantos. La Y hablaremos necesidad. de ello porque, claro, tenéis libros muy variados y traducir desde señoras victorianas a literatura más contemporánea así, pues al final tiene que ser un reto. Pero bueno, para saber un poco, conoceros un poquito más, me gustaría saber en qué momento, porque yo siempre suelo preguntar, ¿en qué momento has decidido escribir? ¿En qué momento dijisteis, yo quiero ser traductor? A mí me da Empieza. mucha vergüenza. ¿Por? Porque, porque yo me decidí a estudiar traducción por la peor de las razones posibles, que fue por un chico. Como Felicity. Ay, Que va a Nueva Yo York. estaba enamoradísima de un gilipollas, por supuesto que era un gilipollas, que estudiaba en la Universidad de Vigo, era 2 años mayor que yo. Y entonces yo estaba viviendo a la sazón en Ibiza y decía, vale, tengo que buscarme algo que solo lo haya en Vigo, o prácticamente solo lo haya en Vigo, donde estaba estudiando mi hermana, para que me manden para allá, porque en Ibiza no había universidad entonces. Y entonces me fui a hablar con mi orientadora del instituto, que además era mi profesora de griego y yo la adoraba. Y cuando entré allí, me dijo, en Vigo está la carrera que es para ti. Y dije yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, traducción e interpretación. Y yo no sabía ni que existía. Y en ese momento dije yo, pues sí que va a ser para mí. Porque a mí se me daban muy bien los idiomas, me gustaban mucho los libros, no sé qué y tal. Y lo gracioso es que me metí a estudiar eso diciendo, yo voy a ser intérprete, voy a viajar muchísimo. Y claramente no. Me hice traductora y llevo 22 años trabajando en mi casa. que tú ya Pero te bueno, la verdad es que imaginabas en la ONU, así, trabajando de no, me traductora. imaginaba como acompañando a Peña por ahí de intérprete, yo qué sé, no sé, no tenía ni idea de cómo funcionaban los intérpretes, la verdad. Tenía 17 años y muchos pájaros en la cabeza. Pero sí que es verdad que pues de gilipollas salió algo bueno porque me encanta mi profesión, me Mira, gusta muchísimo. pues oye, mira, el chico no merecía la pena, pero la profesión sí. Esa es la parte buena. En tu caso, María, ¿cómo fue? Es que claro, yo no me había, en mi vida me había yo planteado que yo iba a traducir algo nunca. Entonces, lo mío sí que fue mucho de por accidente y por necesidad, y al montar la editorial fue sobre todo por necesidad y por decir, a ver, por necesidad y por pensar, bueno, a lo mejor hay algo que sí, o sea, hay algunas cosas que sí puedo traducir, o sea, otras no. Dentro de lo que es la profesión de la traducción, yo siempre digo que yo conozco mucho mis limitaciones de saber qué cosas puedo traducir y cosas que no. Entonces, luego me he dado cuenta que la verdad es que me lo paso bastante bien, o sea, que es algo que me gusta hacer, que digo, ah, pues mira, esto está guay. Y Saila también traduce, entonces la verdad es que a la editorial nos viene muy bien que las dos podamos traducir algunos de los libros. Y luego a nivel personal, la verdad es que dije, ah, pues mira, la verdad es que es como muy satisfactorio. O sea, yo me acuerdo el primer libro que traduje, dije, madre mía, ¿sabes? O sea, como, fíjate, es como que sí que no me creía capaz de poder hacer algo así, por supuesto, o sea, es decir, yo creo que a lo largo de este tiempo pues vas mejorando y también como somos muy equipos ahí en el sentido de que una traduce y luego la otra sabes que te va a corregir, o sea, y nos lo corregimos varias veces, y entonces como que tienes un poco la tranquilidad de decir, bueno, si yo he metido aquí la pata hasta la ingle, luego alguien me lo va a solucionar. Y volviendo a esos inicios, comentabas, Blanca, que empezaste como traductora técnica y eso como Sí, traducción porque a técnica mí no suena muy obviamente, apasionante, la verdad. a ver, para quien le apasione, quiero decir, yo como traductora técnica he traducido desde la cosa más aburrida que puedes imaginarte, como hubo una época en que traducía software y recuerdo con horror, porque no me gusta nada el lenguaje jurídico, la parte en la que tenía que traducir los términos de los contratos del software, eso que nadie se lee nunca. Y yo decía, y estoy aquí yo sudando la gota gorda, y esto no lo va a leer nadie jamás. Nunca nadie va a leer esto. He traducido cajas de tostadoras, pero también he traducido cosas sobre, yo qué sé, satélites, no sé, he traducido cosas muy guays. Pero a mí, lo que no me gustaba de la traducción técnica es que, por regla general,
aparte de que hay mucho papeleo y cosas muy aburridas por el medio, te traen un glosario de cliente y tú te tienes que ceñir a ese glosario y el lenguaje técnico es mucho más rígido. Y lo que creo que me hace una buena traductora literaria es precisamente mi creatividad. Cosa que, como traductora técnica, te la tienes que meter en un bolsillito y guardarla para tus cosas, pero no para las traducciones. Entonces yo siempre digo que era una traductora técnica del montón y un día dije, hija mía, tienes 35 años, te quedan otros 30 para seguir. No tenía 35, me quedaban 35 para jubilarme. Y dije, y ya no puedes soportar más esto que estás haciendo. Así que igual vas a tener que cambiar. Y me cambié a la literaria, que fue como volver a empezar desde cero, porque son compartimentos estancos. La técnica es todo a través de agencias y la literaria es todo a través de editoriales. Y yo no tenía ningún contacto más que mis santos patrones, que son dos de los mejores traductores de este país, que también trabajan en Carfax, Manuel de los Reyes y Pilar Ramírez Tello. Y ellos me dieron mis primeros contactos. Y hablando de primeros libros, tú fuiste muy prudente, María. Yo fui una osada. Yo, una osada, como todo en la vida, siempre que yo voy en quinta por la vida. Yo mi primera novela, bueno, mi primera novela firmada por mí, que eso luego si queréis es un melón que abrimos, También, sí. fue El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Madre de mi Con vida. 2 ovarios, Ya te digo. yo me la echaron y dije, pa'lante. No la he vuelto a leer nunca, pero la ha leído Manuel de los Reyes y me ha dicho que está bien, así que yo. Ya está, con eso ya te quedas tranquila. Pero ahora lo pienso y digo, madre mía, pero qué loca, ¿cómo haces Ya te digo, eso es muy Sudé, valiente. sudé, o sea, a 5 páginas por día, la novela menos rentable de la historia de la humanidad. Horrible, horrible. Pero bueno, yo creo que salí más o menos con bien. Y aparte de esa parte de valentía, de lanzaros a las novelas, Digamos irresponsabilidad. también, pero a ver, yo creo que parte siempre tenemos irresponsable porque sí, sería muy aburrida la vida. ¿Qué parte de amor por la literatura es importante para una traductora? Todo. Sí. Es que tienes que haber, yo, o sea, sin ser, o sea, me refiero, o sea, habiendo llegado tarde a esto de esta manera y sobre todo después de haber también corregido alguna traducción, haber te das cuenta y dices, para traducir tienes que leer. O sea, es que es importantísimo. O sea, tienes que leer. O sea, tienes que, aunque sea cosas de una perogrullada de esto no me suena bien o esto sí me suena bien. O sea, incluso aunque no sea ya el conocimiento gramatical, sino decir, ¿no? Si no lees, ¿a dónde vas? Pues es mi opinión, desde luego. O sea, es como decir, es como si escribes, o sea, es que tienes que leer, tienes que conocer tus herramientas. Además, yo creo que si no todos, la gran mayoría de los traductores literarios, mucho poco regular para nosotros, para el público, escribimos todos un poco. Mm. Tienes que tener cierta vena literata, porque hace falta. Mm. También yo siempre digo que no demasiada, porque una cosa muy importante es saber ocultar tu voz, Mm. porque Eso tú es muy tienes que ser lo complicado, más claro. invisible posible, Mm. porque no te quieren leer a ti, quieren leer a quien haya escrito el libro, no a ti. Por eso yo siempre digo que históricamente ha habido una gran tradición de valorar muchísimo las traducciones hechas por autores canónicos y luego te das cuenta de que esos señores, y cuando digo señores me refiero a señores, hacían lo que le daba la gana con los libros, o sea, y claro, nadie se enteraba porque nadie hablaba idiomas, pero no conseguían apagar su voz, salvo ejemplos de gente que también eran traductores, como por ejemplo, ay, lo diré, el de Sin Noticias de Burgos, Mendoza. Eduardo Mendoza, Mm. que también es, o sea, su profesión de la que empezó a vivir era la traducción. Entonces ahí ya como que tiene los dos gorros, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es muy difícil para mí. Creo que es lo más difícil de la traducción literaria. Es conseguir que el texto en tu lengua suene lo más parecido posible al texto en la lengua original. Eso es lo que se iba a preguntar Sobre todo justo. cuando el libro es malo. Eso, ahí iba, justo iba ahí. Claro, cuando te toca un libro maravilloso,
sí que es un disfrute el traducirlo, el ver cómo ha jugado con el lenguaje y tú tratar de traerlo aquí. Pero cuando te das cuenta que el libro es muy malo o es malo y te toca traducirlo, ¿cómo frenas esa parte de decir, si en vez de esto hubiera hecho esto, habría mejorado, pero que yo no puedo hacerlo? Eso María no te ¿Cómo lo puedo frenas decir eso? porque mis libros No, de Ya, cartas todos claro. mis son libros buenísimos. son estupendos. No, es verdad que yo tengo la suerte es una de las suertes de haber podido, de que todos los libros que he traducido son libros que hemos escogido para publicar en la editorial porque nos han gustado y son libros que te gustan mucho. Entonces, cuando lo estás traduciendo, puede haber alguno que te haya costado más que otro en algún momento, pero todos han sido un gusto de decir, ay, qué gusto. O sea, es porque es un libro que te gusta mucho. Entonces, sí, es una suerte. Pero sí, yo he traducido algunos truños. No vamos a decir títulos, por supuesto. No los vamos a decir en absoluto. He traducido algunos truños y la verdad es que me cuesta mucho no plancharlos porque, a ver, si en 22 años de profesión no aprendí a escribir un poco bien, ya. No. Y entonces es como, no, esto no es así, tengo que ser igual de mala que el original, o sea, no puedo plancharlo tantísimo. Y me cuesta un montón, me cuesta muchísimo. Hay libros que son muy difíciles porque son muy buenos o porque tienen un vocabulario. El libro por el que nos nominaron al Esther Benítez estaba lleno de vocabulario de pesca con mosca y de aviación civil, cosa que son temas yo que domino, una cosa lo más grande yo. Y su de tinta y el lenguaje era muy complicado porque el señor tenía unos problemas mentales y se reflejaba en su lenguaje, pero sufres bien, sufres como en buena lid con el libro, ¿no? Como A un ver si soy desafío capaz de ahí. estar a tu altura. Pero cuando estás peleando por escribir mal, o sea, eso es terrible. Es terrible, terrible. Y al Y final nunca queda tan mal como el original. Pero bueno, siempre meterás un poquito de que, de bueno, eso no suelen esto no se protestar. notará mucho y tiene que dar mucha rabia cuando ves que libros maravillosos que has traducido igual no funcionan tanto y están malos. Que se vende muy bien. Pero bueno, es lo que pasa. Y unido a eso, por ejemplo, en tu caso creo que Mariano no te habrá pasado, en tu caso Blanca no sé, ¿qué pasa si os toca traducir algún libro de algún autor que ya esté traducido o así, o que alguna saga que igual os toque, o que leéis más cosas de ese autor para entender la voz que tiene en los libros, o os ceñís solamente al libro que tenéis que traducir? Claro, es que a mí eso, sí que es verdad que de libros que haya podido traducir, como por ejemplo Jack Ketchum, que es del que más he traducido porque es del que más hemos publicado, y Jack Ketchum, por ejemplo, sí que fue traducido al español, pero yo, por ejemplo, no me leí, o sea, yo me quedé con el original y no fui a leer más de lo que había traducido en español porque eso me iba a agobiar un montón ver, yo que sé, como otra persona había traducido lo mismo. Pero sí, es que en mi caso es el único que realmente puedas decir, es el que más, que ya había, o sea, antes de empezar a traducirlo ya había leído varios libros suyos. Pero ya, eso ya, o sea, como que ya lo venía ya. Pero al margen de eso, la verdad, Hmm. no puedo aportar más. A ver, idealmente eso sería estupendo. Si vas a traducir un autor, sobre todo si es una persona pues que ya tiene cierto renombre y tal, pues lo ideal sería estudiar su obra, no sé qué, su estilo. Yo no me iría tanto a las traducciones porque las habrá buenas, malas, regular de su padre y de su madre, y no tienes por qué estar de acuerdo con las decisiones que toma un compañero o una compañera. Pero sí que, sobre todo si no lo has leído, si no lo conoces, familiarizarte con su obra sería lo ideal. La realidad es que no hay tiempo nunca. No hay tiempo para eso. En cuanto a sagas, sí que, bueno, si el traductor anterior a ti ha sido medio apañado, normalmente tiene un glosario. Y entonces te lo pasan normalmente. Y si no te lo pasan, pues ya haces tú de contactar con esa persona para que te lo pase. Yo, por ejemplo, de los libros que sé que hay más después, siempre hago glosario, siempre. Si no, no suelo, pero si es un libro de una saga o de una trilogía o lo que sea, siempre hago glosario de yo qué sé, palabras que veo que salen mucho, nombres de personajes, todo,
todo rollo de geografía, o sea, cosas que tú ves que es posible que salgan más adelante en la saga y las tengo ahí en mi Excel todas ordenaditas. Pues hombre, yo idealmente que me lo pasen a mí, pero sobre todo si luego hay otra persona que no soy yo, que haya una coherencia, porque está feo. Está feo que de pronto la gente se llame distinto, sobre todo porque cuando estás en mundos de fantasía y de ciencia ficción hay mucho nombre que se tiene que traducir, tanto de persona como de sitios. Entonces, pues eso, un poco por respeto al autor y a los lectores, que vayan lo más apañado posible. Y desde el punto de vista editorial, María, ¿vosotras cómo decidís qué libros traducir vosotras y qué libros delegar? Los que consideramos que son más sencillos. No, a ver, es que lo vemos como muy claro. O sea, hay algunos que sí que a veces decimos, yo creo que este, ¿sabes? O Saila y yo decimos, yo creo que con este me atrevo, ¿no? Entonces, como, venga, sí. Pero hay otros, o sea, es que hay otros que los tenemos clarísimo, pues en el caso, yo sé, Gemma Files o Stephen Graham Jones, que son los dos, pues, justo de Pilar y Manuel, que es que dices, es imposible, o sea, yo no me puedo meter aquí. O sea, no iba a hacerle, más que nada porque yo no iba a hacerle justicia. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, como que hay cierto nivel de, pues lo que decía Blanca, a lo mejor del lenguaje que está usando el autor original, de la imaginería que te está, ¿no?, queriendo transmitir, que yo creo que dices, sí, lo puedo traducir, pero no, yo iba a sufrir mucho y yo creo que no iba a hacer eso, que esa voz de ese autor yo a lo mejor no le va a ser capaz de transmitir. Hay otros autores que sí que lo ves, que dices, por ejemplo, yo con Jack Ketchum lo vi como muy claro porque es un autor que escribe de una manera muy directa, con sus frases cortas, o sea, que no significa que sea fácil, o sea, en el sentido que o sea, fácil no es lo que yo siempre digo con Jack Ketchum, que parece muy fácil, pero que escribir sencillo y que parezca fácil no es tan fácil, y me parece que este hombre tiene un mérito estupendo, pero a la hora de traducir es verdad que como que que tú lo vas escribiendo y lo vas traduciendo y yo me da mucho, o sea, me da mucho gusto de decir, ay, pues como que le voy siguiendo a él, ¿no? Como que digo, no te me estás yendo, yo voy aquí contigo, tiqui tiqui. Entonces yo creo que ese es sobre todo nuestro baremo, y también de que es verdad que a veces sí es cierto que hay algunas que te puede hacer como ilusión traducir, ¿no? O sea, en el caso de Acércate, yo me acuerdo que a mí me hacía como especial ilusión para poder traducir ese libro y decía, pues, y yo creo que puedo también. Yo decía, venga, tal. Pero es un poco así, o sea, es decidir los que sabemos directamente que tanto por volumen, o sea, si el libro es muy largo o es eso, sabemos que va a ser más complejo, decimos esto, o sea, tenemos que dárselo a alguien que sabemos que va a hacer muy bien. Entonces, o sea, en el caso, por ejemplo, de Blanca, que Blanca nos ha traducido Baxter de Ken Greenhall y Cuando la oscuridad nos ama de Elizabeth Engstrom, es que era también, o sea, es una o sea, es un tipo de lenguaje que es como de los dos libros, que no tienen nada que ver un libro con el otro, pero es un lenguaje como eso, como tan elegante, como tan así, ¿no? Y bueno, Blanca hizo un trabajo maravilloso. Y es como decir, yo creo que no hubiera, o sea, que no, yo personalmente creo que no hubiera podido, ¿no? O sea, cierto lenguaje, cierta fluidez a la hora del vocabulario, tal, que yo a lo mejor no me veía capaz, y en ese caso dices, pues es que esto es estupendo, tener a alguien que sí, va, tío, esto es así. Sí, Y, sí, a, pero y eso a- todo es un poco así. y a la hora de enfrentaros a las traducciones, claro, en tu caso, por ejemplo, has traducido desde, pues aquí tengo medias, que puede ser algo más actual, algo más... Mm, Y luego tienes pues las señoras victorianas que depende cuáles tienen o algunas sí bastante modernas para su época. A sí. la hora de traducirlas, ¿cómo te enfrentas a ellas? ¿De la misma La verdad es que manera? las señoras victorianas dieron un poco de miedo, porque eso yo no recuerdo por qué dijimos, venga, esto lo vamos a hacer, porque luego Saila también ha traducido de señoras victorianas, que dijimos, pues a lo mejor como eran libros más cortitos, eran historias, ¿no? Pues las queremos mucho, nuestras señoras victorianas, dijimos, pues venga. Y sí que fue una forma al principio también como de ponerte a ti mismo ese desafío de voy a ser capaz, pues de lo que hablábamos, de ser capaz de transmitir un lenguaje que encima no es un lenguaje actual, que no es un lenguaje de tu época, vamos a saber hacerlo bien. Entonces sí que como que te esfuerzas un poco en intentar decir, a ver, o sea, como una forma de aprender tú también de las palabras que voy a usar, o sea, ser más consciente de
de lo que estás haciendo. Entonces, hombre, si diferencia desde luego por eso mismo, porque quieres ser lo más fiel posible y cuando tú estás eso, pues aprendiendo a hacerlo y metiéndote ahí un poco en los jardines, pues lo vas como con un poquito más pues como más respeto. Porque es verdad que eso, lo que te digo, que una obra que es más actual, que es los personajes van a hablar de una manera que a lo mejor tú estás más acostumbrada, pues es más sencillo. Pero la verdad es que da mucho gusto. Las señoras victorianas están muy bien. Tampoco, o sea, es eso, que tampoco son especialmente. O sea, sí que tienen su lenguaje y tienen su cosa, pero al final es un mundo en el que yo estoy muy cómoda ahí con sus mansiones y sus cementerios y sus cosas. Entonces, la verdad es que está muy bien. Y en tu caso, Blanca, cuando te llega un encargo nuevo, ¿hay algún género que te sientas especialmente cómoda? ¿O, o ves esa versatilidad de poder saltar de género a género? A ver, yo creo que no nos podemos permitir el lujo, por desgracia, de ponernos muy estupendos. Yo todavía no he rechazado ningún libro, porque mi único motivo para rechazar algún libro sería de tipo ético. Si me vinieran con un libro de estos de cómo curar a su hijo de la homosexualidad, pues no lo traduciría. Sí traduciría, por ejemplo, si supiese yo alemán, traduciría Mein Kampf, porque aunque es una barbaridad, creo que es una pieza histórica que se debe conservar, pero cómo curar a su hijo de la homosexualidad no. Entonces he tenido la suerte que nunca me han ofrecido nada así. Yo no diría que me siento más cómoda en ningún género, pero sí que tengo dos tipos de libros favoritos, que va a parecer una perogrullada, pero los buenos y los palomiteros. Porque el libro palomitero se traduce muy rápido. No te da muchos quebraderos de cabeza, no te pone muchas dificultades, lo traduce rápido y es rentable. El libro bueno no es tan rápido normalmente, pero aprendes mucho y lo disfrutas mucho porque al final pues, te gustan los desafíos, ¿no? Y si el plazo no es muy corto, pues mucho mejor. Pero lo mismo puedo disfrutar traduciendo una novela realista. A ver, prefiero ficción que no ficción. Eso, claro, me olvidaba de eso. Prefiero ficción que no ficción, pero he traducido no ficción también y tan ricamente, o sea, no tengo ningún problema. Yo soy bastante todoterreno, lo que me eche. Y unido a eso, quería preguntaros, cómo veis lo de la traducción ahora en el 2000? Y Cada vamos a día se entrar puede ya. sufrir. Vamos a entrar ya a triturar a la gente. No, en serio, porque yo, que, pues que estoy metido en este mundillo así, me doy cuenta que hay gestos que se van haciendo. Pero poner quién ha traducido el libro en portada, por ejemplo, cada vez empiezas a ver más. Pero sí me gustaría saber desde dentro cómo estáis viviendo este momento del mundo de la traducción. Si veis que es un momento en el que la cosa va mejorando, y al revés, si parece que vamos mejorando algunas cosas, pero otras vamos peor. ¿Cómo veis? Yo creo que ahí Blanca puede tener una visión más global de lo que es el mundo de la traducción en sí. O sea, nosotras desde el punto de vista editorial es que la traducción es algo, sobre todo más nosotras que solo publicamos traducciones. Entonces es algo importantísimo o sea, y te digo una cosa, que a mí me gusta traducir y estoy, la verdad, como contenta con esta nueva faceta. Después de todo ese tiempo de la traducción es algo que disfruto, pero yo a veces lo pienso y digo, si me tocara el millón, o sea, si tuviera más dinero como editorial, como empresa, invertiría, o sea, dejaría yo de traducir o traduciría menos o tal y lo volcaría ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, en contratar a traductores, en pagarles mejor, ¿sabes? ¿No? Dentro, o sea, que nosotros tampoco creo que le paguemos mal, pero dentro en general de que es que el mundo está mal pagado y somos conscientes, pues así. Dentro de lo que podemos, siempre hemos intentado ahí, pues, decir, ser justas con lo que pagamos, pero sí que me gustaría poder hacerlo más, o sea,
Y también porque te descarga de trabajo, que parece una tontería, pero cuando tienes otro millón de cosas que hacer, estar traduciendo también te quita tiempo para hacer otras cosas. Entonces, para mí es que es algo importantísimo, importantísimo. Entonces, me gustaría eso, que los traductores se sintieran más cuidados y más respetados en general, y no sé si siempre es el caso. O sea, nosotras lo intentamos, Blanca. We love you. Yo No, sabes pues, que os adoro, María. No es porque estés tú delante, se lo digo a todo el mundo. Vosotras sois de las editoriales que mejor me habéis tratado. Y os lo he dicho a vosotras 1000 veces, o sea. sí, que sí, Pero sí. yo la verdad es que en este año del Señor de 2024 estoy un poco aterrorizada por el futuro. Porque, bueno, no sé qué va a pasar con las inteligencias artificiales, pero me lo temo. Y me temo que la interacción de la inteligencia artificial y el capitalismo va a ser muy mala. Porque, bueno, las editoriales pequeñas que cuidan lo que publican, como puede ser Carfax o otras que hay en este país y en otros, no creo que al menos a medio plazo empiecen a usar inteligencia artificial. ¿Y por qué no lo creo? Pues porque yo he hecho la prueba. Yo le metí una novela entera a una IA para ver qué salía de ahí. Me leí el primer párrafo y me acojoné, pero me acojoné a nivel que me estaba dando la ansiedad, porque el primer párrafo estaba muy bien. Luego seguí leyendo y ya me di cuenta de que aquello había sido azar. Pero yo, como tengo muchos años ya, voy para 46, recuerdo hace 20 y pico años, cuando yo empecé a estudiar, casi 30, Dios mío de mi vida, lo que hacían las traducciones automáticas y lo que hacían era textos absolutamente ilegibles, era imposible ni siquiera adivinar qué decía el original. Y en 20 y pico años tenemos textos perfectamente legibles en su casi totalidad. También son horrendos, es decir, son como las ilustraciones. Le faltan dedos o le sobran. Hay personas que dan mucho miedo y especialmente gracia me hizo un momento en el que hay unos personajes en la novela que yo le metí a la IA que están ahumando pescado y la IA lo tradujo como que estaban fumando peces. Eso fue muy gracioso. Pero quitando el fumarse los peces, el problema principal que yo le vi es que todo era igual y no se parecía en nada al original salvo en el significado. No. Estaba absolutamente planchado y gris y me imagino que si lo hubiera metido 6 novelas habría pasado lo mismo. Pero lo que me preocupa y me entristece es que a la casa del pingüino aleatorio eso le va a dar igual. Eso le va a dar exactamente igual. Y dentro de, no sé si 2, si de 5 o de 10, ya no se van a fumar los peces, ya los van a ahumar. Porque encima la gente las sigue alimentando. Y pues eso, a la casa del pingüino aleatorio le va a dar igual. Y a otras editoriales más pequeñas que quieran seguir sacando arte, porque al final la literatura es arte, pues no les va a dar igual, pero el mercado se va a reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad Y que... Uy, perdón. nada, termino ya. Para mí, como traductora literaria, seguramente en la técnica sí. Para mí no me parece una ayuda porque me di cuenta de que tardaba muchísimo más en arreglarlo. Pues yo me puse a arreglarlo, no la novela entera, sino un capítulo. Y yo sé cuánto tardo en traducir y tardé mucho más en arreglarlo que en traducirlo y quedó peor. Entonces, para mí no es una herramienta que me pudiese ayudar como traductora literaria. No sé, es como si le dices a un escultor, no, tú le vas a poner aquí al robot, le vas a decir unas cosas al mármol y ya luego tú lo arreglas. Pues es que ahí ya no está, ya no estoy yo, ¿sabes? O sea, no sé. A mí no me... Pero creo que al capital le va a agarrar lo mismo. Sí que nosotras hemos empezado a notar desde, creo que empezamos el año pasado, que en los contratos de venta de derechos lo indican. O sea, ellos te ponen como que tú te tienes que asegurar por contrato que no usas una IA en la traducción. Y que dices, está claro que preocupación hay por todos los lados, pero claro, es muy difícil lo que tú dices, que dices, sí, vale, lo ponen en el contrato y que tú además, tú como editorial te tienes que asegurar que y no solo o sea, que tu traductor no lo va a usar tampoco, ¿sabes? Porque eso es como una cosa que también va ahí en el que evidentemente pues ya, o sea,
cuando ya conoces con quién trabajas, sabes que no lo va a hacer. Pero como que incluso aunque lo ponga en el contrato y aunque es algo que está ahí como, yo me quiero asegurar de que la traducción de esta obra no se utilice inteligencia artificial, si al final hay una persona que, porque claro, eso, no van a hacer, ¿no? Ahí está la bendita posedición o lo que vaya a hacer la gente, es decir, no te lo van a coger tal cual y te lo van a traducir tal cual, o sea, te lo van a publicar tal cual, aunque a veces parece que sí, pero es como, le van a dar una vuelta, o sea, que me parece que es algo muy complicado de demostrar, aunque tú lo sepas. O sea, escúchame, con la ilustración a lo mejor es más fácil de ver, de decir, hostia, esto, escúchame, esto no tiene ni pies ni cabeza. Creo que al final, como siempre va a haber una mano detrás que encima va a ir limpiando la mierda de lo que estás haciendo, porque es, o sea, es como que me parece muy terrible, ¿sabes? Porque como me parece muy difícil poder decir, no, mira, es que sí que bien pongo esta cláusula y me aseguro, y tú, como evidentemente como editorial, dices, estoy firmando esto y es claro que me voy a asegurar, o sea, es algo que encima yo creo fielmente y no va a pasar, pero dices, claro, ¿cuántos habrá que aunque estén firmando esa cláusula, luego ahí están usando, pues vete tú a saber? Sí, sí. Y cómo lo demuestras, ¿sabes? También es como... Yo creo que también la gente debería, si les gusta la literatura y si quieren que siga habiendo literatura, la gente debería no comprar libros que no tengan identificado perfectamente a su traductor humano y a su autor humano, que esa es otra también. Ah, ya. Esa es otra también. Sí, sí, la cantidad de antologías que de repente surgen ahí en relatos que lo ha hecho. Ya que bien, y la gente lo manda. Sí, porque parece lo que decís, porque parece que ahora con la IA lo importante no es utilizarla o no utilizarla, sino que no se nota. Mm, Parece que lo que claro. están premiando la gente es decir, no, si no se nota, cuela. Y eso que me ahorro. Decías un poco, Blanca, lo del capitalismo. Al final es eso. No es que critiques ese uso, sino lo que criticas es decir, es que canta demasiado que es una IA. Que es lo que está pasando a veces con las portadas, con las ilustraciones. La gente se escandaliza porque canta demasiado que es una IA. No porque sea una IA, sino porque está muy mal hecho. Entonces, da la sensación que ahora lo que vamos a ir hacia gente detrás que corrija esos fallos, corrija esos dedos que se Por ven la mitad de mal. dinero. Sí, por la mitad de Claro. dinero, dice, porque él no hace la obra, sino que lo que hace es corregir lo que ha hecho la IA. Y como si consigo quitar las cosas que parece que no son IA, ya está solucionado. Y da Es mucho miedo. bastante horrible. Sí, Es bastante A mí precisamente. horrible. me entristece y me horripila, no Mm, solo como traductora, sino como lectora. O Sí, sea, mm, sí, sí. Y precisamente lo que da rabia es lo que comentabas tú, Blanca, que parece que las pequeñas tienen que ser, son las que más cuidan el producto, cuidan las que más son más conscientes de lo que tienen entre manos. Las grandes al final lo que ven es dónde puedo reducir gastos. Ahí ya mm. me sale más barata que un claro, porque traductor. son empresas que venden libros como podrían vender alpargatas, les da un Sí, poco sí, igual. sí, por eso. Entonces da mucho miedo y precisamente lo que os comentaba antes, pues si yo he decidido traer primero a vosotras, luego a ilustradoras y luego correctoras, porque me parece que en el mundo editorial de los sectores que más pueden estar afectados por lo que más amenazados se pueden sentir, yo creo que son esos tres. Al final da la sensación de que una traducción es eso, traducir literalmente lo que pone. Olvida toda la parte artística que hay detrás, literaria, de los traductores. Que no es literalmente si la frase dice esto, yo voy a decir esto y ya está, y me olvido lo que ha puesto ahí, sino que es todo el trabajo que tenéis. Mm. Y da mucho miedo. Pues por eso quería empezar con vosotras. También, por ejemplo, y tú como presidenta Blanca, presidenta de Pórtico, por todo lo que pasó el año pasado con... Porque al A mí me dio final, mucha a pena mí me dio, a que mí no me, mira, si quieres que te diga la verdad, a mí no me dio pena, a mí me dio rabia. A mí me dio muchísima rabia porque me parece que es desde el propio sector despreciar una labor tan importante que es la traducción. es que somos bastante invisibles. Por suerte cada vez hay más editoriales que sí ponen el nombre en un lugar visible y en las reseñas y tal, pero normalmente solo se nos menciona para decir que lo hemos hecho mal. Sí. Y a veces no es que lo hayamos hecho mal, es que el libro es malo, también te lo digo, pero bueno, eh, yo digo de broma que debo ser bastante buena porque no me suelen mencionar. No, es verdad. Creo que en las pocas reseñas en las que se me ha mencionado ha sido gente que estaba como muy mentalizada con el tema de poner en valor el trabajo de los traductores, pero por regla general yo ya he pasado a cuando dicen el estilo depurado, digo, es así.
No, Gracias. obviamente no soy yo, pero un poco yo sí soy, ¿no? Mm, Pues te puedes cargar absolutamente un libro, o sea, las cosas como son. mm, Ya no sé qué estábamos diciendo. Ah, pues nada, lo del Matilde Horne, pues sí, es que yo creo que la gente no es nada consciente pues, de que hay una persona en medio, ¿no? Que, a ver, en cierto modo es un poco esa invisibilidad que tienes que buscar, ¿no? Pero eso es muy meritorio también. mm. Sí, pero Entonces, una bueno. cosa es buscar la invisibilidad en el texto, o sea, como que lo Sí. que tú decías tal, y otra cosa, es decir, que a la gente sea consciente de que esto lo ha hecho alguien y ese alguien es este nombre y es esta persona y que luego te puedas olvidar que tú no tienes por qué saber, ¿no? O sea, pues, si eres un escritor, como comentabas antes, sí, pero nadie tiene que saber ni cómo escribe Blanca Rodríguez en sus ratos libres, no cómo escribe Pilar o cómo escribe tal, sino decir, no, es esta persona que lo ha hecho y mira lo que me está trayendo, ¿sabes? Y esas una cosa es invisibilidad a la hora de leer el texto de no estoy leyendo lo que ha querido escribir el traductor y otra cosa muy distinta que la gente sepa, copón, que solo lo ha hecho esta Mm, persona y que, sí. y que cuesta un rato Y que hacerlo. lo valore además, o sea, que Mm, bueno, ahora pues cada vez más gente habla por lo menos inglés, mm, pero vale, hablas inglés, ¿cuántos más idiomas hablas? A lo mejor hablas también francés y todos los demás idiomas del mundo, ¿cómo los vas a leer? completamente. ¿Cómo vas a leer, pues por ejemplo, ahora que está tan en boga la cifi china, ¿cómo lo vas a leer? Mm, ¿Sabes chino también? ¿Mandarín? ¿Cantonés? ¿Cuál sabes? Entonces, no sé. Yo estoy agradecidísima porque es lo que comentaba Alex antes. O sea, yo los libros que marcaron mi infancia, la gran mayoría no estaban inscritos en castellano originariamente. mm, Eh, o sea, yo no habría podido leer a mi hija el Ende, por ejemplo, mm. que es mi Dios todopoderoso. Y Es que es eso, es que te da la sensación de que son ese tipo de labores que se premia en parte lo que decís, que no se note mucho, pero a la vez, cuando vas entrando en este mundo y vas viendo la labor de traductores, hay muchas veces que prima más eso. El darte cuenta de decir, quién es el autor de esta traducción? Ves quién ha sido y dice, vale, me gusta. Es como un plus, cuando ya vas conociendo los nombres, es decir, sé que hace buen trabajo, sé que me gusta cómo traduce, he leído varios libros que ha traducido, pues es un plus de decir, sé que a este lado está bien trabajado. Entonces, mm, si no damos visibilidad a esas cosas, parece como que es igual quien traduzca. Y es un poco mm, unido a lo de la IA. Si nos es igual quien traduzca, ¿qué va a importarnos si entra una IA y traduce? Si en total no Claro. le damos no, valor a lo que está haciendo una persona, mm. pues entonces ahorramos. Ya está, que eso es como Que para piensa eso te mucha lees la gente. Wikipedia, te lees la sinopsis en la Wikipedia, si total tú lo que quieres saber es lo que pasa y te da igual cómo está escrito, Sí, pues sí. nada, te lo lees en la Wikipedia y ya está. Y Sí, ya sí. está. Sí, sí, es como los trailers de las películas de hoy en día, que ves el trailer y has visto la película y ya está. O sea, ¿para qué Es vas a verdad, pasarte tienen dos que hacer horas de algo con película? eso. Entonces, sí, me acabas de contar toda la película casi hasta la escena final, pero bueno. Mm, Y unido a eso, cuando tú como traductora viste qué es lo que había pasado con el premio, eh, ¿hubo algún momento que dijiste qué podemos hacer para cambiar? Sobre todo, desde el punto de vista tú como traductora, ¿qué crees que tiene que hacer el resto de personas del mundo literario, desde pequeñas editoriales? ¿Qué crees que habría que hacer para de verdad dar valor al trabajo que hacen los traductores? Aparte de mejorar el sueldo, que esto también debería serlo. Pero A bueno, ver, yo no tengo ninguna receta mágica. Lo de mejorar el sueldo, desde luego, eh, pero bueno, es muy complejo porque quiere decir, la casa del pingüino aleatorio sí se está forrando, pero las editoriales pequeñas no se están forrando. La mayoría de la gente tiene dos trabajos, no viven de esto. mm, Em, y también te digo que yo no le voy a apretar las tarifas igual a una editorial pequeña que a la casa del pingüino aleatorio con la cual no trabajo, pero si trabajare, obviamente, pues en mi hambre mando yo, ¿sabes? No voy a tirar tarifas porque no lo he hecho nunca ni lo haré jamás. Y he pasado por momentos muy malos porque creo que es pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, entiendes también las circunstancias de cada empresa. Pero sí que estaría muy bien, pues eso, cada vez más editoriales pues ponen a los traductores en portada,
sí echo de menos mucho en las reseñas. Lo echo de menos mucho. Hay mucha gente que se dedica, pues, booktubers o bloggers de literatura o lo que sea, que se pueden a lo mejor pasarse media reseña elogiando el estilo del autor o de la autora del libro y ni una frase, ni poner el nombre, ni esta traducción es de fulanito, ¿sabes? Y bueno, pues que no se dé cuenta una persona que, bueno, le cae un libro en las manos, pero una persona que se dedica a esto tiene que ser consciente de que una traducción mala te jode un libro y una traducción buena hace que lo disfrutes. Y sí, en general, creo que es importante. Y no es solamente una cuestión, o sea, no es solamente, no es en absoluto una cuestión de ego, sino que además es nuestro currículum. O sea, yo estoy bastante segura de que las editoriales que me llaman a mí sin que yo les haya llamado a ellas, que ha pasado no mucho, pero ha pasado, es porque han visto cosas que he hecho yo y han dicho, esta tía es buena, la vamos a contratar. Es tu currículum. Da igual los estudios que tengas, los másteres que tengas, si luego las traducciones que salen a tu nombre no son buenas, la gente no te va a contratar. Entonces, si nadie sabe quién ha traducido el libro, pues... Y tú, desde el punto de vista, por un lado, de lo que traducís vosotras y por el otro lado, por ejemplo, encanta que siempre ponéis traducido por en la portada. Como editorial, ¿cómo sientes cuando vosotras hacéis ese esfuerzo? Un poco lo que decía Blanca, vosotras que sois editorial pequeña, que tenéis que currarlo. Pues cosas como decir, si me toca la lotería, invertiría más en traducción. En cambio, piensas en el Pingüino y dices, no, lo que pensaría en decir, vale, puedo abrir una nueva línea de novelas, así como un poco más de terreno a otra zona y así voy comiendo más editoriales. Entonces, esa rabia, ¿cómo sentís vosotras cuando decís, ostras, que no cuesta tanto ponerlo No. y veis que no es norma eso? Da mucha rabia cuando hay sobre todo eso, de los grandes grupos y como dice Blanca, que a veces cuando se monta un Cristo es porque es una traducción eso, muy mala o algo como muy tal y es cuando te enteras y dices, aunque tú necesariamente no te hayas leído el libro, da mucha rabia porque dices, a lo mejor puede ser que es un libro que en un momento dado te hubiera interesado sacarlo a ti y no has podido. Y de repente dices, o sea, no es una porquería, sino que qué poco se han esforzado en sacar este libro, ¿sabes? ¿No? O sea, y eso da mucha rabia y con la traducción, y yo a veces digo, o sea, cuando a veces pasa, no sabrá lo que estarán usando esas personas, pero que incluso a lo mejor el pobre traductor que ha traducido ese libro, que luego se lleva todos los palos, tampoco a lo mejor no estaba trabajando con las mejores, ni con el mejor sueldo, ni con las mejores condiciones, y dijo, mira, me vas a perdonar, a esto se va a quedar así, ¿sabes? Y luego no ha habido Ni alguien que les se lo haya ponen corregido. correctores. Eso es, no hay, o sea, entonces me refiero que no siempre es como, culpa, qué traductor, qué mierda que han cogido. No, sino todo lo que envuelve a eso, cómo ha salido y da rabia. O sea, da rabia cuando, pues eso, porque tú crees que es algo que dices, al final ¿cómo se dice? Ahora no sale en español. O sea, como que les estás haciendo un flaco favor a los lectores, punto número uno. Flaco favor al autor que a lo mejor no sabe o a lo mejor está encantado porque le habrán pagado un anticipo estupendo, pero no sabe, ¿no? O sea, no le llega, claro, decir, mira, qué bien, qué guay, el libro está estupendo, está en español, está llegando a este mercado, y dices, ya, pero es que pues no está a lo mejor de la mejor manera, ¿sabes? Entonces, claro, yo no puedo hacer nada, te da rabia, o sea, te da rabia porque es algo que nosotras, por ejemplo, de verdad lo intentamos cuidar mucho, lo de poner el traductor en la cubierta es que fue desde el principio, dijimos, esto va a ir ahí, y eso que hicimos el diseño, que no entra mucho, tampoco te creas, y era en plan de como no tenemos que poner ahí como tiqui tiqui, pero es algo que nos preocupa mucho, o sea, no, o sea, queremos que esté el libro, o sea, que el texto esté lo mejor posible, entonces pues sí queda un poco de rabia, o sea, no puedes hacer nada, pero... Y nosotras como editorial que tampoco sabes qué hacer, o sea, como que no, más allá de hacer lo que haces, que es ponerlo en la cubierta o mencionarlo siempre, que nosotras lo mencionamos siempre al traductor, traducido por, pero a veces es complicado, es como todo, es hacer un poco pedagogía con la gente y la gente a veces no quiere que le hagas pedagogía, o sea, como que tienes que hacer un poco de... ¿no? De intentar de, a ver, que no, que simplemente que no te cuesta, lo que dice Blanca de si en una reseña nadie menciona el traductor, de verdad no te cuesta, o sea, se te ha iluminado, como para decirlo, dilo en ese momento, o sea, tampoco es que, no es que lo tengas que estar repitiendo durante toda tu reseña, pero menciona quién lo ha traducido. Y
Y yo creo que a veces, pues no, o sea, eso, como que estamos muy acostumbrados a no. Yo reconozco que de todo lo que he leído en mi historia, claro que no le daba, o sea, que ni pensaba quién había traducido eso, es que ni lo pensaba. O sea, entonces yo entiendo que no es algo fácil de que se te meta, o sea, claro, nosotros, porque nuestro mundillo, nuestra vida y en lo que estás metido todo el rato y en lo que haces. Yo entiendo que no es fácil, pero que a veces dices, sobre todo eso, si te estás, que te fijes un poco, nada Sí. más. Básicamente por Una no. cosa, una cosa muy chula que no suele ocurrir, a veces por numerosos motivos. Uno de los principales es porque el autor esté muerto. Pero una cosa que es muy guay es cuando tú puedes hablar Con el con tu autor. autor o tu autora. Yo ahora tengo una relación bastante chachi con Joe Walton. Estoy traduciendo ahora el tercer libro de su trilogía de Tesalia. Y Joe Walton me dijo, creo que el piropo más bonito que le pueden decir a un traductor, porque cuando estuvo en la Hispacón de Ferrol con Ada Palmer, me dijo, mi objetivo en ese viaje es conseguir que una editorial contrate un libro de Ada y que se lo traduzcas tú. Entonces, para mí eso es, Dios, esta señora está contentísima conmigo. Pero es muy bonito porque Joe Walton es una persona que valora muchísimo el trabajo de los traductores. Y yo la he visto muchas veces comentarlo y mencionar que en realidad es una obra conjunta. Y ese tipo de valoración del trabajo de un traductor no es habitual. Y mucho menos de la gente que simplemente lee los libros y no tiene ningún contacto con el mundo editorial, más allá de el consumo de las obras. Y creo que sí que existiera esa conciencia sería importante, igual que cuando vas al cine, te fijas no solo en quién actúa, porque lo ves muy claramente, sino en quién dirige o el guión, y dices, uff, pues a mí este director no me gusta nada, o esta guionista es buenísima, lo que sea. Es importantísimo, importantísimo. Sí, y unido a eso, ahora que hablas del cine, antes hablaba con María, con todo eso que ha pasado con Sigourney Weaver, cuando reconoció la labor de la... Por un lado, es maravilloso por su parte, decir, mira, una persona que es consciente de que todo ese país que le está premiando conoce su obra porque esa mujer está detrás traduciéndolo, porque si no, Esa mujer es una reina, es yo que sé, maravillosa. como ella de mayor. Pero también hay que tener... Yo veía le hacía otra lectura a eso y decía, ya, pero esa mujer está en casa. Ya. Y no hay un premio a la mejor dobladora, al mejor doblador. No Actriz hay. de doblaje. Actriz de doblaje, actor. No hay esos premios. Y le podían haber invitado, la verdad. Ya Sí, pero no solamente pero es que a nadie se le alcanzó. Claro, pero es que no solamente porque igual no pensarían que se acordaría y así dices, mira qué bonito que se ha acordado, y dices, ya, pero está en tus manos darles hueco. Que no es que Sí, tenga que debería venir ser una normal. persona que tenga que venir de fuera, sino que no, Mm. tú también, porque tú como industria también te beneficias en parte porque se traducen muchísimas novelas, o sea, muchísimas películas para que haya cines, para que si no, los cines tendría mucho más complicado aguantar. Aquí no En un estamos país como acostumbrados a versión España, original. donde... Claro, entonces, Sí, sí. y no le dan valor. Y yo tengo la sensación que pasa muy parecido con las novelas. Es como decir, las novelas existen, se traducen, como pues no se sabe si por fotosíntesis o así, de repente aparece en las librerías con la novela traducida. Y por eso me dio especial rabia porque dije, ostras, que hay mucha gente trabajando. Hay muchísima gente que se parte los cuernos porque las novelas estén lo mejor posible. Y tenemos traductores buenísimos de géneros fantásticos en este país, pero muy, muy buenos. Gente Y, muy buena. y cosas, pues me acuerdo cuando pasó todo, por ejemplo, en el Juego de Tronos y todo el famoso Odor, que a ver cómo jugar con esa frase y todo ese tipo de cosas. Que de repente ponemos un foco y dices, ostras, claro, en inglés se decía de una manera, ¿cómo lo arreglo y lo hago en castellano? Y dices, Eso es muy es que complicado. esa es la labor, eso es lo que no No, y es que vemos. encima, no, yo no, o sea, yo no creo que termine el libro nunca, George Martin. No, Pero si lo terminase, no sé cómo va a salir Cristina de ahí, porque claro, o sea, no es que tú te lo encuentres en el libro, es que te lo encuentras 20 años después, sí, cuando tú ya has tomado una decisión que no puedes deshacer claro. porque le podría haber cambiado el nombre al personaje. Sí, que O sea, puedas podría haber jugar puesto con un un juego de juego de palabras. palabras parecido Yo le he y... cambiado nombres a personajes o a lugares
en novelas, porque, pues mira, por ejemplo, en la Guerra de Dios de Cameron Harley, em, los planetas que salen en el libro, no voy a hacer spoilers, pero tienen como mucha reminiscencia árabe, ¿no? Del tema islam y de la lengua árabe y tal. Y los nombres todos resuenan árabe. Hay un sitio, una ciudad que se llama Alhambra, por ejemplo. Yo eso lo dejé igual, porque dices, bueno, viene del árabe, ta, ta, ta. Bueno, pues de repente me encuentro un sitio que se llama Rioja y yo, vamos, o sea, no puede ser. O sea, yo no puedo poner aquí un sitio que se llama Rioja porque es que te saca, o sea, te saca absolutamente de la historia que estás ahí con el bicho punk y llega a un sitio que se llama Rioja, o sea, a tomarse unos vinos. O Con sea, el no vino, puede ser. claro que sí. Entonces se lo comenté a Cameron y le expliqué y me dijo, sí, sí, Cameron, cámbialo y tal. Y como que lo tuneé un poquito, le metí unas H's por ahí, un guión y tal, para que no se viese tan claro que era Rioja. Qué curioso. Pero claro, cuando esto te llega 5 libros después, es que qué coño, es que no, o Claro, sea, no, es estás imposible. vendidísima. Es de Imposible. locos. Imposible y además, que dices, ostras, si habías pensado desde el principio ese juego y sabes que se está traduciendo a 1000 idiomas. Yo lo pongo en duda un poco también. Ya, sí, que pueda ser el punto de decir, mira, ¿a qué me suena esto? Voy a darle aquí y... Pero ahí, por ejemplo, sí vi cuando mucha gente dijo, ¿y esto cómo soluciona? Y ahí es cuando dices, ostras, es que eso es lo que no nos damos cuenta muchas veces que hay en los entresijos de las novelas. Que tengo que solucionar ese tipo de juegos de palabras y de muchas cosas que en su idioma natal tiene un significado y tiene un sentido y aquí tiene completamente diferente. Y si Y además hace no hay 60 alguien años bueno, lo ¿no? solucionaban con una nota del traductor y no se despeinaban. Pero hoy en día la nota del traductor es anatema, Claro. no se usa. Entonces, bueno, pues te tienes, que es lo bonito también. O sea, es lo bonito. Que a lo mejor te puedes tirar horas con 6 palabras. No, pero eso es la gracia, eso es la sal de la profesión, no sé, a mí me gusta. Y cuando lo consigues y te queda redondo, ¡buah, qué gustico! Eso es lo mejor. Sí, pero es un poco lo que dices. Es verdad que te queda súper a gusto, pero ese trabajo que alguien diga, oye, esto que bien ha quedado, igual Mm, también tiene que ver por la persona que hay detrás. Por el autor, que puede ser maravilloso o no tan maravilloso y que queda mucho mejor la traducción que el real, pero bueno. Y, y unido a eso, este año vuelve a haber el mismo premio, ¿no? ¿Las bases van a ser exactamente iguales? ¿Va a haber algún No, cambio? hemos puesto una, hemos puesto una cláusula según la cual con que haya 70 votos se hará el premio. Hemos considerado que 70 votos serán unos suficientes para... Pero bueno, vamos a promocionarlo más, a moverlo un poco más para... Como pasó con el rol, ¿no? Que el primer año funcionó muy bien, el segundo no salió y dijimos, bueno, hay que ponerse las pilas. Hicimos unas jornadas de rol, hicimos cosas en redes sociales para que estuviera la cosa más presente y salió. Este año lo vamos a mover más porque es eso, es una iniciativa que además nace de Manuel de los Reyes, que ha estado muchos años peleando porque existiese ese premio y yo no voy a parar hasta que se lo lleve él. Claro que sí, como Obviamente la buena de Carfax. yo no tengo ningún poder en absoluto en nada de eso, por Dios, no me saquéis esto de No, pero la contexto. verdad es que No, no. Manuel, o sea, no solamente, evidentemente, yo voy ahí por las nuestras, pero que no solo con las nuestras, ¿no? Pero que se tiene que llevar algo. Pero yo Manuel, la lista aquí de la rompo compra, lo una que lanza sea. desde aquí, que lo que está haciendo el Manuel con la motosierra de Steven, la trilogía, que eso es una barbaridad, o sea... Solamente se marcan cuando es con una editorial potente. Solamente ponen el foco en la traducción y dices que el traductor es muy malo. O cuando es una editorial pequeña, ahí sí van a saco y van a degüello. Y, y ostras, tenemos que poner solamente el foco en cuando están cosas mal. Tenemos que hacer solamente sangre. Bueno, y a Cuando. veces critican cosas que están bien, también te lo digo, Ah, ¿eh? bueno, sí, claro. Claro, porque eso Porque yo es. me he cansado de explicar que, que eso que nos dicen de que los nombres no se traducen, no es verdad. Hay nombres que se traducen y hay nombres que no se traducen. Y que por mucho que a ti te suene mejor King's Landing, es que no hablan inglés ahí esa gente. No. O sea, el inglés es una convención para que el autor no se tenga que inventar idiomas, porque
Tolkien había uno y ya está, y tú no los tengas que aprender para poder leer el libro. Entonces, King's Landing no se llama King's Landing. Que no te lleva a ningún lado. No tiene ningún sentido. Y te voy a decir una cosa, Bilbo Bolsón no se llama Bilbo Bolsón, ¿sabes? Ya. O sea, a ti es normal que se llame Bilbo Bolsón, porque ya te llegó en español, pero es que era Bilbo Baggins. Sí, sí. Y del agua, y el Oestrón, y todos los nombres de todo Tolkien prácticamente están traducidos, y jamás nadie se pone a decir, no, es que estaba mucho mejor Bywater, ¿sabes? O sea, Sí, pero sí y parece eso le da que. muchísima caña a los traductores que hacen esas cosas bien hechas. Claro. Pero porque yo creo que al final, y yo creo que además como Twitter es el mal y la gente siempre tiene una opinión. Y Sí. hay determinadas personas que creen que su opinión es lo bueno. Entonces, claro, da lo mismo. Entonces, eso es una cosa que es como decir, que me parece muy bien, pero cuéntaselo a tu amigo en el bar. ¿Sabes lo que quiero decir? Y la gente no puede, o sea, es como decir, porque a lo mejor sí tú puedes. O dilo, pero no me arrobes. O sea, no No, me menciones, no me. por favor. Ya. Pero si vas a tener una discusión tuya, pues estate ahí. Pero sí, a mí es una cosa que a mí eso sí me fascina mucho. O sea, y nosotras afortunadamente, y toco madera, todas las maderas que hay que tocar, no, o sea, y si ha pasado, y si alguien ha estado diciendo algo nuestro, no nos hemos enterado, no nos han etiquetado. Pero de Yo verdad tampoco, la verdad. que dices, es que la gente a veces como que le entra yo Sí, qué sé, como una mala leche que dices de verdad, no hace falta. pero No sobre hace todo falta. porque la gente suele ser como abanderada de Y las aunque tengas cosas. razón, Sí, pero es que ¿sabes? aparte, O tú creas que tal, pero dices, llega un momento en el que dices, no es no necesario. lo O sé. Es que sea, como a mí no me gusta, yo no, pero es no eso, sé, pero hay llevo veces mal. que Hay dices, momentos. eres abanderado de ir en contra de una. No pasa a veces, de un autor pequeño, una editorial pequeña. Mira que se lo han currado, lo han intentado trabajar y todo eso, y puede salir mejor o peor, pero ahí sí va. Yo voy a intentar hacer menos sangre con los grandes, no voy a ser que moleste. Que haya gente, oye, igual no me mandan. Y me da mucha rabia ese tipo de cosas. Es narices por meterte con una editorial pequeña. Parece que la corrección está ahí, que tienes razón. ¿Estás seguro de que las editoriales grandes estás fijando igualmente? O simplemente has abierto la página para saber si pone alguien esto, esto. Ay, si yo contase cosas. Eso es lo que me da rabia de verdad. Que ponemos el foco en eso y luego. Bueno, vamos, me parece más triste. Mm. Que parezca que puedes hacer sangre, pero solamente del grande. Y sí, y el grande, pues muchas veces yo, desde que he empezado este mundillo, lo primero que haces es miras. No sé, ¿no? Si es así, ya no miro. Página y tal, tal. Por lo menos aparecen. O que si ahora cada vez empiezan a aparecer menos gente, menos nombres, o nombres inventados, o nombres raras que dicen, ¿de verdad será? ¿No será? ¿Será una IA por ahí que está tratando para que parezca que es oficial? Eh, ya vamos a ir acabando, pero sí me apetecería hablar también, como traducciones al gallego, al catalán, Blanca. Sí me gustaría que nos hablaras un poquito. ¿Cómo ves si estamos mal la situación en castellano? Me puedo imaginar que en otro tipo de lenguas será todavía más complicado, ¿no? A ver, mi experiencia con las lenguas cooficiales, digamos, es bastante limitada en lo literario. Técnica he hecho muchísima, literaria mucha menos. Mm, Desde luego, el catalán está muchísimo mejor del gallego que el gallego. El euskera, por lo poco que sé, en cuanto a géneros fantásticos, hay poca producción y Digo yo. muy poquita traducción. Que era poca. Bueno, pues el catalán está mucho mejor estando mal. Ahora tenemos un par de sellos o de editoriales que están haciendo cosas muy chulas, que son Rashbird y Hay mes. Maimes, que están haciendo cosas muy chulas y con mucha calidad y ole, 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 que me encanta a mí. Pero también porque, claro, hay
hay una voluntad política en Cataluña porque sea así. Claro. En Galicia hay una voluntad política por justamente lo contrario. Entonces, nos va mal. No hay que yo conozca. Si la hay es tan pequeña que yo no la conozco, ninguna editorial que se dedique a traducir género fantástico al gallego. Sí que hay, por ejemplo, hay una que se llama Irmás Cartoné, que solo hace traducciones al gallego y tiene como mínimo el Orlando de Virginia Woolf, que aunque la gente no se dé cuenta, es género fantástico. Y no sé si tienen alguna otra, que yo sepa, no tienen ninguna más en su catálogo. Pero está la cosa mal, está la cosa mal. Y por eso, porque ya que estamos con eso del premio y así, pues me encantaría. Y mira, por aquí Patricia está diciendo que ella, por ejemplo, es verdad, y hablar con ella, con Antía Veres, que tienen ellas tienen Chano y Oscar y su edición, su edición en catalán, o en catalán en gallego, de traductora gallega, y se agradece ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo poquito que hay, me emocioné cuando fui a la última feria de Durango y me encontré que había un Úrsula K. Le Guin en euskera. Mira, anda. Y dije, lo tengo que comprar. Lo tengo que ¿Cuál comprar. es? Porque claro, yo Eh, no sé nada de euskera, entonces no. no, por eso, mira, pues ya que vamos a hacer el Pero hueco. ¿cuál es el libro? ¿Eh? Es ¿Qué la título de la es? palabra Mundos Bosque. Ah, ok. Sí, y aquí la traducción es de Amaya Apalauza. Y mira, y también aparece también en los créditos, así se agradece. Y la portada creo es de Rata Hidalgo, por lo que pone aquí. Y, hijo, me hizo tanta ilusión. Arrate la portada, pero Así es que se Arrate pone. es traductora. Pues aquí pone Rata Hidalgo, sí. No, no, será el prólogo. Será el prólogo Vale, igual. vale, ya me No sé. extrañaba. Ah, sí, Hombre, sí, que igual sí. tiene una faceta de ilustradora No, que no, Arrate ya, realmente es que a mí también me había traductora. extrañado, pero no, luego me he dado cuenta que no. Que la portada es el Leire Urbelts y Arrate Hidalgo es lo que es el prólogo. El Ok, prólogo. ya Hijo, me cuadra más. sí, y yo también me extrañé cuando lo vi, dije, pero ojo, me hizo tanta ilusión que dije, lo tengo que comprar. Porque, ostras, hay algo, por lo menos hay algo. Hay un libro que han traducido de Úrsula. En Al euskera gallego muy lo que hay poco. más es infantil y juvenil, porque claro, ahí entran las lecturas obligatorias de los Sí, colegios y ahí entran los viñedos. Eso te iba a decir, yo aquí creo que pasa con el euskera es parecido. igual. Aquí pasa parecido y aquí se premia mucho autor autóctono, vamos a decir, pero género que no. Claro, aquí en Galicia hay un par de editoriales bastante potentes que son Xerais y Galaxia. Luego hay una que se llama Rinoceronte, que solo son traducciones, pero no está centrada en género fantástico, hace un poco de todo. Pero el escritor galaico no le gusta el rollo fantástico, por regla general. De hecho, cuando hicimos la Hispacón aquí en Ferrol, para la gente que nos había apadrinado con el Patreon, no, era para la gente que participa, o sea, que compraba en la feria de libros. No, era para lo del Patreon. Bueno, no importa. Hicimos un librito que era el Anacronópete, que tenía 3 reinterpretaciones de un relato de la Pardo Bazán, una en euskera, otra en gallego y otra en catalán. Y sudamos tinta para encontrar, porque queríamos que fueran mujeres además, por si era ya poco difícil. Sudamos tinta para encontrar gente, porque no encontrábamos autoras en gallego que escribiesen géneros fantásticos. Nos costó, nos costó. Sí, por eso te digo, y es algo que siempre me llama la atención. Yo, las pocas veces que he hablado con los de Maimés y así, sacaros una sucursal en Euskadi, por favor. Necesitamos ahí un Maimés en Euskadi para que haga En lo mismo en gallego euskera. sería Obscura complicado porque también. se llamaría Nunca Más y la gente inmediatamente pensaría en el Sí, Prestige. es verdad. Obscura también traduce al catalán Sí, bastante fantástico y lo hace muy guay también. La verdad es que sí. Pero es que también pienso una cosa, es que y en el País Vasco, que hay mucha gente que lee en euskera, pero no sé si no es lo mismo que en Cataluña. O sea, yo lo no, veo, por ejemplo, o sea, a no. nivel, por ejemplo, yo hablo de la ciudad que conozco que es Vitoria, es que en Vitoria, ¿quién lee en euskera? O sea, es que puedo poner la mano en el fuego y no me quemo de que muy poca gente. Entonces, claro, llega a ese nivel, o sea, de decir que la gente dirá, pues claro, ¿para qué coño voy a traducir? ¿Sabes? Y es Claro. una pena porque estás perdiendo, o sea, y el euskera al final es un idioma súper chulo y que molaría mucho que la gente que
pues los niños, el de la Icastola, los que estén ya desde pequeños hablando en euskera, que puedan leer en euskera Lo que pasa es que los libros que les interese. yo creo que es hay que mantener esa ola que viene desde lo que decíais, infantil y juvenil. O sea, si se consigue que infantil y juvenil se cree una comunidad de gente que lee en euskera, Mm, luego se intentar arrastrar por ahí. Y sí. el género, por ejemplo, suele funcionar muy bien para eso, para que la gente que se ha acostumbrado a leer en euskera infantil y juvenil, que pueda dar el salto al género para que pueda seguir leyendo en euskera. Yo conozco gente que aprendió inglés para poder no tener que esperar para los libros de Harry Potter. Sí, sí, no, que hay gente que. Por eso te digo, Es en serio, es en serio. O sea, que se molestaron en subir su nivel de inglés lo suficiente como para no tener que esperar las traducciones. Ya ves tú. sí, pero es eso, pero yo toda mi vida, y yo, por ejemplo, yo todos mis estudios han sido en euskera, pero yo lector siempre he sido en castellano, o casi siempre. Pero porque no tenía esa mano. Eso te iba a decir, porque Claro, yo seguramente soy no lector de tenías género y a mí me encanta el suficiente. terror, me encanta la fantasía. ¿Qué leo? Que era. Y ahora hay más. Pero en mi época, yo soy de casi de tu quinta también blanca, yo soy del 78. Y Yo soy de Bueno, 78 es también. verdad, 46, claro, yo como todavía no he cumplido 46, y estaba diciendo, Claro, yo es que cumple el 1 de mayo, me quedan claro, 2 meses. tú ya te vas avanzando, yo en julio, todavía tengo 45. Entonces, cuando cogía yo mis libros, es que llegaba un salto que dices, es que no tengo nada, es que no tengo. No, Lo único que tenías es parecido a una Bernardo pena. Achaga, que algunas hacía un poco Sí. realismo mágico, y dices, ostras, por lo menos hay algo. Pero es que no encontrabas nada y ahora me encanta ver que hay Harry Potter, que hay algunas cosas se traducen, pero claro, tiene que ser muy grande para que se traduzca en euskera. Y tampoco hay mucha comunidad que veas que tampoco que escriba en euskera género y es pena. Y dices, ostras, yo creo que puede ser un salto importante para que la gente siga leyendo en euskera. Porque ahora sí es verdad que la juvenil, infantil y juvenil hay muchísimos. Y muchísimas traducciones de colecciones en castellano, en inglés, y así que sí se traducen al euskera. Pero se queda ahí. Queda en el infantil y juvenil, lo que decíais, lo que es la parte obligatoria de lectura, y luego ya no da un salto más allí. Porque luego aquí entra ya también la concomitancia con la cosa de que las navecitas y los dragoncitos y los vampiritos Ah, son bueno, para claro. niños y que las personas adultas serias y formales No Claro. quieren leer de eso, leen hombre. esas Hombre, sí, cosas. sí, aquí quitando 4 frikis que leemos, los demás, vas a decir que vas a contar en una historia con dragoncitos así que no puedes contar en historia de verdad, con sentimiento y que sea. Yo me encanta mucho empezar a sacar la lista de autores uber canónicos que han escrito géneros fantásticos, empezando por Shakespeare. Como, dile tú a Shakespeare que no escribía literatura, payaso. No, pero es que, ya te dirán, pero luego Vaya. escribió cosas que era alta literatura. Ya. O son excepciones. Que ya sabes, lo demás no. No merece la pena leer estas cosas. Pues bueno, vamos cerrando ya. Sí me gustaría acabar hablando sobre, en tu caso María y en tu caso Blanca, ¿cuál es el libro que más a gusto os hayáis quedado? Traducción. Por lo que sea, no tiene por qué ser ni el más vendido, que puede ser el primero, puede ser, es igual. El que digas, qué bien me quedo con esto. Pues yo creo que acércate, fíjate. Sí, porque fue un libro, o sea, es que le pasa un poco lo mismo que a Jack Ketchum. Como es fácil. O sea, fácil me refiero que lo que le pasa a ese libro es que es muy, de nuevo, parece que es fácil, parece que es sencillo, no se enrolla, o sea, es como muy pum, pum, pum. Que me parece, repito, muy complicado de conseguir que eso no sea, o sea, no resulte facilón, sino que realmente te esté llevando a algún lado. Y es que está tan bien escrito que yo me acuerdo que le decía a Saila, es que me está saliendo solo. O sea, que decir, como me refiero, como que me ponía a traducir y era como que me daba muchísimo gusto, pues por eso, porque me fluía muchísimo del original a lo que yo estaba haciendo, era como y que yo iba siguiendo ahí, digo, ay, ay, ay. Entonces, cuando lo acabé, me sentí como, la verdad, me quedé muy a gusto, mucha satisfacción. Porque creo que, o sea, porque creo que dentro de su sencillez, pero creo que sí que conseguí la voz, ¿no? De Amanda, de la prota y todo, como que dice, creo que está bien. Entonces la verdad que sí, sí, muy, muy guay. Es tan sencillo.
el libro, ¿eh? O sea, el conseguir la voz de Amanda, el cómo va evolucionando el personaje a lo largo de toda la Pero historia con... hasta ver Sí. cómo termina. Mm. Ostras, Que no tiene frases complicadas para que yo las traduzca. te puedo decir Ya, ya, que pero me lo sí, pasé sí. pipa leyendo. Es que está Parece muy un guay. libro maravilloso y sí es. ¿Tu caso, Blanca? Pues en mi caso, a ver, tengo traducciones a las que les tengo muchísimo cariño y algunas en las que, bueno, tengo cosas de las que me siento muy orgullosa, pero si tengo que decir una sola, me voy a quedar con La constelación del perro, que es la que me nominaron junto con mi compañero al Matilde Jones, Jesús Benítez. Y era mi tercera traducción literaria, además. Lo pasé fatal, sufrí muchísimo, pero el libro me había flipado mucho porque yo lo leí antes de traducirlo, cosa que creo que es la única vez, salvo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya lo había leído hacía muchos años, pero es un libro que tiene muchísimas dificultades a muchos niveles, le echamos más horas que un reloj y creo que salimos muy airosos de un libro muy difícil, muy, muy difícil. Y, y eso, y cuando te cuesta tanto y lo peleas tanto y al final dices, pues sí, pues trabajo bien hecho, yo creo que eso es lo que más rico saben. Yo estoy muy orgullosa de ese libro, muy, muy orgullosa. Y ese libro que es a cuatro manos, el que sea a Sí. cuatro manos lo simplifica, lo complica más. Porque claro, En nuestro el caso buscar lo la complicó voz. una barbaridad. Porque, a ver, hay traducciones a cuatro manos que se hacen para cortar el tiempo. Tú te quedas en un cacho, yo me quedo otro cacho y luego hay una correctora que lo unifica. En este caso no fue así. Nosotros fuimos traduciendo capítulos alternos, o sea, ponte yo los pares y Mark los impares, pero nos los corregíamos mutuamente y el proceso de corrección era, yo se lo mando a Mark, Mark me manda sus cambios, yo acepto los que me parecen bien y los que no se los peleo. Y así va y vuelve cada capítulo hasta que los dos estamos de acuerdo. Yo no ahora mismo no podría decirte cuál capítulo es mío y cuál es de Mark, porque los trabajamos tanto los dos que ya no me acuerdo de cuál era mío y cuál no. Y dudo que ni el mayor perito lingüístico del mundo pudiera distinguir cuál era suyo y cuál era mío. Y además me gustó mucho porque Mark y yo tenemos un bagaje cultural muy diferente y nos complementábamos muy bien. Yo pillaba referencias que él no y viceversa. Entonces, creo que le sacamos mucha enjundia al libro. Yo me habría perdido cosas que Mark así. Yo qué sé, poemas de Yeats, bueno, cosas que yo en mi vida había leído nada. Y yo las referencias frikis. Entonces, no sé, creo que es una traducción muy redonda, estoy muy orgullosa de ella. No, me parece fascinante que puedas, o sea, que sea una traducción a cuatro manos. Y además, eso, conseguir la voz y además pelearos entre vosotros e intentar llegar a un acuerdo. Me parece fascinante que acabara. O sea, si ya Yo escribir ahora una le tengo novela a mucho cuatro manos me cariño parece a Mark, complicado. Ahí, por le ejemplo, tengo mucho cariño a Mark, pero lo odié muchísimo. O sea, menos mal que él estaba en Barcelona y yo en Vigo, porque le habría pegado. hay libros como Así se pierde la guerra del tiempo, que ahí puedes decir, mira, pues ahí como son dos personajes y además es epistolar, dices, pues mira, pues entonces uno traduce, otro, uno luego el otro, en verdad tiene Eso me voz parece muy propia. Por eso es interesante, que no que sé si, cada traductor tenga una no voz. sé cómo haría esto, porque la escritura yo creo que fue parte así, y al final son cartas y tiene lógica que cada uno tenga personajes Ujú. diferentes. Que sea una novela, hace artesanía pura. Sí, Pues, fue orfebrería, te lo aseguro. pues lo vamos a dejar aquí. Quiero daros las gracias, primero por estar, lógicamente, y segundo, por lo que empezábamos a hablar. A mí la literatura me ha dado muchísimo, muchísimo. La literatura en momentos me ha salvado la vida. Entonces, el evadirme me servía para todo. Me ha hecho conocer gente que ya considero familia. Sanguínea, pero es familia para mí, todo el mundo literario. Y,
Y todo esto no existiría si hubiera gente, cuando yo era un chaval, cuando buscaba libros después de, de encontrarme los libros obligatorios, no hubieran traducido los libros y no hubiera enganchado a la lectura. Yo, por ejemplo, tuve un verano muy loco en el que me leí toda la trilogía de Tolkien del Señor de los Anillos, más El Hobbit, y acabé el verano con el Silmarillion. O sea, eso fue droga dura durante ese verano. Y dije, eso no lo hubiera leído yo. Imposible. No. Sería imposible. Y ahí, cuando me enamoré de la fantasía. Luego leyendo Frankenstein, luego leyendo a Shirley Jackson, me enamoré del terror. Y no hubiera pasado sin que alguien hubiera traducido, por ejemplo, a Shirley Jackson. No damos valor a eso. En su momento ni me fijaba. Y ahora he empezado a fijarme quién lo hace. Pero hasta entonces no me fijaba nunca quién traducía los libros. Esas personas, esas editoriales que apostaron por esa gente, son los que yo estoy aquí y que muchos estemos aquí. Realmente vosotras también, sin haber podido leer todo esto cuando eres chavalillas, tampoco estaríais tan enamoradas de los libros y el trabajo que tendríais igual sería parecido o no, pero seguro que vosotras seríais muy diferentes. Entonces, cuando vi lo que pasó con el premio, me dio muchísima rabia y una de mis labores este año era decir, yo no, lo poquito que pueda poner, lo pondré para que no vuelva a pasar eso. Es decir, voy a hacer otro programa especial con traductores, que haré, si hace falta una ronda, que vayan pasando todos y que vayan diciendo qué libros se le puede premiar y todo, porque es que, hablando, por ejemplo, de Atrápame o Entre Medias, que me enamoró ese libro también, o hablando de las victorianas, eh, eh, ostras, es que todo eso me lo hubiera perdido. Todo eso no lo tendría yo. Y yo leo muchísima autora nacional y me encanta, pero es que también leo cosas conocidas y es que es otra cosa. Y ahora, por ejemplo, que he empezado a leer Baxter, me llegó el otro día, pues hay algo que me encanta de estar en este mundillo y de ir conociendo a la gente. Es decir, ahora ya pongo cara a la persona que leyó esos libros, decidieron traerlo aquí, y ahora pongo la cara de la persona que se peleó con el texto para que yo pudiera leerlo. Baxter es un libro muy guay de traducir porque hay un montón de voces. Y además están muy bien. Todos tienen una voz distinta. Porque hay libros que son corales y todo el mundo tiene la misma voz, pero en este libro no. Ya te digo, pues Y esa es una cosa de las que son cuando, diversas de traducir. cuando recibí el libro y de repente vi y dije, mira quién lo tradujo. Y dije, mira, es perfecto porque es decir, porque a partir de ahora que estoy leyendo, decir, voy a ver a Blanca peleándose con esas voces para que suenen como tenían que ser. Voy a ver a María, voy a ver a Sheila, que dijeron, este libro tenemos que traerlo aquí. O sea, pero Sheila, perdona, Shaila. que decidieron traerlo aquí. Y sin eso, podría leerlo. Entonces, quería daros las gracias y a partir, ya lo suelo, pero a partir de ahora os prometo que en todas mis reseñas que hagan, la mayoría, muchas suelen ser nacionales, pero las que haga traducidos, siempre pondré quién. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Arich, por Por invitarnos. invitarnos y por la iniciativa que estás haciendo. Nada, a vosotras. Y la semana que viene estaremos aquí con otras que también muy afectadas con el tema de las sillas, que son las ilustradoras. Muy afectadas y muy. Además, algunas son amigas personales. Una está aquí, que es Patricia, que también hablará. Porque la cosa se está poniendo mucho. Se está poniendo muy chunga y sobre todo da mucha rabia cuando ves la cantidad de trabajo que la ilustración, la portada y hay gente que piense que, bueno, le pongo una IA que me ponga colores que caigan y manos de 6 dedos. La gente que se hace en las manos. Me da mucha rabia. Muchísimas gracias a las dos por esta charla, a la gente que estaba por aquí. Y yo, como suelo despedir, como Jesús Callanas me enseñó un momento con su libro en noviembre. Buenas noches, buenos libros. Chao. Chao.